Hola, pues mucho gusto. Qué bueno que están todos aquí y que nos pueden acompañar. Mi nombre es Andrea Arias y yo trabajo en Schneider Electric en la división de Sustainability Business. Y mi objetivo el día de hoy es hablar sobre la digitalización de la sostenibilidad. Y justo cuando venía en el camino para acá, decía, ¿cómo voy a llegar yo a hablarles de digitalizar la sostenibilidad si el teléfono me insiste en que pague más de almacenamiento porque no soy capaz de borrar una tonelada de mails que tengo que no utilizo? Entonces, y en esto me quedé pensando porque, claro, cuando vamos hacia estos caminos, tenemos que ir pensando cómo vamos a ir avanzando y qué cosas podemos hacer reales con lo que tenemos. La realidad es que no me he puesto a borrar una cantidad enorme que tengo de mails que ocupan en algún lugar de este mundo un espacio de almacenamiento que está gastando energía y también está gastando agua y está generando emisiones. Entonces, las emisiones vienen de todos lados, generamos de todos lados. ¿Y por qué empiezo por el lado de las emisiones? Simplemente porque si no tenemos un ambiente donde vivir, no nos queda para nada hablar ni de las personas, ni tampoco de la gobernanza de las empresas como la sostenibilidad empresarial. Entonces, para cambiarle, gracias. La siguiente, por favor. Perfecto, gracias. Entonces, hablando de la sostenibilidad empresarial, entendida como lo que hacen las corporaciones para avanzar hacia esta jornada, no nada más de descarbonización, sino también de los otros pilares que son la parte social hacia los empleados y las comunidades y la gobernanza, que es la estructura de las empresas, hay diferentes, digamos, incentivos o impulsores que nos van a empujar hacia allá. En mi caso, muy sencillo, es que no quiero pagar almacenamiento de iCloud. Y entonces voy a borrar mis mails o voy a borrar mis fotos. En el caso de las empresas, que es a muy gran escala, también puede ser pagar, por ejemplo, impuestos. Ya en México hoy en día tenemos impuestos al carbono en diversos estados. Y esto es algo que no va a parar, la tendencia va a seguir. ¿Qué tan rápido reaccionen las empresas ante esta descarbonización? Va a depender tanto de la capacidad que tengan tecnológica, también cómo lo puedan financiar, porque al final del día la sostenibilidad va a ser una inversión que nos va a dar rendimiento, si lo queremos ver así, en el mediano o en el largo plazo. Y en este, digamos, mundo actual de la inmediatez, es a veces un poco difícil comprender cuáles son los beneficios que tenemos cuando hacemos este tipo de estrategias. Entonces, nos puede presionar que haya un impuesto al carbono, nos puede presionar que los consumidores se van a ir por el producto que sea más sostenible o por el producto que esté hecho con energía renovable, o que los mismos inversionistas van a decir dónde y cómo estás invirtiendo mi dinero, o tal vez ya no invierto aquí, sino que lo muevo a otro lado, ¿no? Porque el dinero al final también está transitando hacia una economía baja en carbono. Y aquí importante que siempre que hablamos de si economía verde, baja en carbono, es que tal vez hay una especie de mito un poco de que nos vamos a hacer 100% renovables y 100% verdes y 100% energía limpia, pero eso no es así. La idea es equilibrar la matriz energética y hacerlo un poco más balanceado. No es volverse 100% verde. La vida del ser humano sin hidrocarburos sería prácticamente imposible, porque si no lo vamos a ocupar para la gasolina, tal vez sí lo utilicemos para cierto tipo de plásticos. La idea es solo llegar a un balance y a un equilibrio, no a un ideal, digamos, que sería imposible llegar. Entonces, yendo hacia este balance, además de la regulación, la materialidad, ¿qué es esto? ¿Qué son los temas importantes para una corporación? Esto puede ser el cambio climático, el riesgo climático. Por ejemplo, puede haber empresas que tengan ciertos sitios en zonas en las que se inundan derivado del cambio climático y ahí es un riesgo que puede costar mucho dinero. O también hay oportunidades, por otro lado. Una oportunidad puede ser que en un lugar en el que se inundaba, ahora ya no se inunda y entonces yo podría hacer incluso más grande mi planta. Entonces, donde hay riesgos, siempre hay una oportunidad. Y esto va a ser crucial cuando hablamos de sostenibilidad, porque siempre podemos aprovechar eso que ya está aquí. ¿Y qué es lo que ya está aquí? El cambio climático. No es algo que tal vez en los 80s, en los 90s nos decían, ya viene, ya lo estamos viendo el cambio climático, ahora ya lo tenemos aquí. Ya ni siquiera estamos en la parte de emergencia climática, ya está aquí. ¿Qué vamos a hacer? No solo nada más para, digamos, mitigar los riesgos, sino para incluso aprovechar, porque también hay oportunidades derivadas de cualquier reto y en este caso del cambio climático. Y la creación de valor. Antes decíamos, las empresas del futuro simplemente serán sostenibles o no serán.
Ahora el valor se va a crear a través de cómo, de ser una empresa sostenible, que mis productos, que mis modelos de negocios, que mis servicios tengan capacidad de demostrar, es decir, de transparentar, que puede ser que vengan de productos hechos con energía renovable, que vengan de hechos en zonas donde no hay esclavitud, que los derechos, tal vez los beneficios que tengan mis empleados en la empresa sean los adecuados para tener una vida balanceada entre el trabajo y digamos, la vida normal. Entonces, hay muchos, digamos, impulsores que nos van a llevar hacia hacernos más sostenibles. Ahora, ¿cuáles son las principales, digamos, herramientas o las principales medidas que de manera más inmediata una corporación llega a tomar para hacerse más sostenible, específicamente aquí hablando en la parte A de ambiental, es decir, en la descarbonización, en lo relativo a emisiones? Entonces, las primeras cosas es una estrategia. Si no sabemos hacia dónde queremos ir, también va a ser difícil plantear una estrategia. Necesitamos tener objetivos, pero también cómo llegar a esos objetivos. Tal vez quienes tuvieron oportunidad de leerlo, hay un momento en el que hablamos de Alicia en el País de las Maravillas. Ella llega y está el gato y entonces hay dos caminos. Y entonces ella dice, ¿qué camino debo tomar? El gato le dice, pues depende hacia dónde quieres ir. Si no sabes hacia dónde quieres ir, da lo mismo el camino que tomes. Si no tenemos objetivos, da lo mismo el camino que tomemos. El largo, el de la descarbonización agresiva, el de la descarbonización moderada, el que me lleve a competir con mis pares, no va a importar porque no sabemos hacia dónde queremos ir. Pero si tenemos claro que la sostenibilidad me va a hacer una empresa competitiva y que me va a poner igual o delante de mis pares, es más fácil saber hacia dónde y qué tan rápido quiero avanzar. Porque claro, no va a ser lo mismo los recursos que yo tenga, el tiempo que yo tenga para poderme hacer más sostenible. Entonces, identificar hacia dónde quiero ir y cómo voy a llegar. La construcción de una hoja de ruta, que a veces son pocas las empresas que se dedican a hacer realmente una hoja de ruta a nivel detalle para que sí me pueda descarbonizar y el objetivo que yo me coloqué hacia 2025, 2030, 2050 sea un objetivo real y tangible, no un objetivo que se ve bien en mi reporte de sostenibilidad. Y eso va a ser muy importante porque al momento de transparentar, lo que ahí decimos para nuestras partes interesadas va a ser tomado en cuenta en adelante. Por eso es importante que lo que transparentamos coincida con las acciones que realmente estamos tomando en las empresas para ser una empresa y un socio confiable. El ahorro y la descarbonización, sobre todo en la parte de energía, eficiencia energética, que es algo que vemos muy común, que ustedes lo viven día a día, la parte de hacer más eficientes nuestras operaciones es algo que ni siquiera tenemos que mencionar mucho, sino es muy común. Energía renovable. Hoy en México tenemos un mercado libre al que podemos acceder y podemos tener ahorros importantes. Sí que puede haber, veremos si hay ciertas políticas, cómo se avanza y todo eso, pero de que hay disponibilidad actualmente, la hay. Entonces podemos ir hacia ahorrar dinero y descarbonizar. Y descarbonizar la cadena de valor también es otra tendencia. Empresas grandes, por ejemplo, un PepsiCo, un Walmart, que son a nivel global, incluye también Schneider Electric, lo que hacemos es buscar cuáles son nuestros top proveedores a nivel global, identificarlos y ver cómo nosotros les podemos ayudar a ellos para que se descarbonicen. Como esa parte de lo que yo utilizo de un producto o servicio se queda en mis emisiones, no basta con que yo me descarbonice en mis operaciones, en mi planta, en comprar energía limpia, sino que si yo no voy a mi cadena de valor, me estoy quedando mucho menos de la mitad de las emisiones que puedo reducir. Entonces, ir hacia la cadena de valor va a ser siempre indispensable para realmente descarbonizar. Y ahí es donde ya es más complicada toda la cuestión, debido a que ya dependo de toda la cadena de valor sobre lo que no necesariamente tengo control o información confiable. Y aquí vamos aterrizando a la parte que nos importa, los datos. Esta es de las primeras, digamos, estrategias o herramientas que pone en marcha una empresa para saber cómo está en términos de sostenibilidad. Y esto no nada más hablando de lo ambiental, sino también hablando de la parte social y gobernanza. Si no tenemos los datos que necesitamos, no vamos a poder medir nada. Si no tenemos datos confiables, las decisiones que estamos tomando podrían llegar a ser financieramente equivocadas. Y al final, para el objetivo, digamos, el valor central de una empresa que va a ser generar un valor económico, podremos estar tomando las decisiones equivocadas. Y no es eso lo que queremos. Entonces, esto es parte de como cuando se construye una estrategia, cómo es lo que tenemos que hacer si nos vamos a la parte ambiental. Entonces, aquí lo voy a acotar un poco a la parte ambiental.
tenemos que saber cómo están nuestras emisiones en nuestro alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Entonces, alcance 3 ya nos metemos con la cadena de valor. Para resumirlo un poco, ¿cómo puedo yo ir definiendo cuáles son mis emisiones? ¿Cuántos sitios tengo? ¿Qué recursos utilizo que impactan en emisiones? ¿Y cuál es mi proyección de crecimiento? Porque eso implica que también voy a generar más emisiones en cierto tiempo. Y a partir de ahí, ¿cuáles son las alternativas que yo tengo para ir reduciendo mis emisiones? Y hablábamos, eficiencia energética, que es de las primeras, de las que tenemos más a la mano, más tangibles. Compra de energía limpia, créditos de carbono cuando mi objetivo lo permite, no nos meteremos tanto en eso hoy, y la cadena de valor. Entonces, hay muchas, digamos, cosas que hacer al momento de empezar con esta estrategia. Y una vez que ya tenemos una estrategia que es un gran trabajo, ¿cómo lo queremos transparentar? ¿Cómo quiero yo decir a mis partes interesadas, que pueden ser mis clientes, mis proveedores, mis inversionistas, mis mismos empleados, qué estoy haciendo al respecto para que podamos vivir, por decirlo así, en el mundo tal y como lo conocemos, sin que esto implique un cambio significativo en nuestras vidas? Que, digamos, la escasez de agua, la escasez de alimentos es algo que ya está, pero yo a veces cuando platico con ciertos colegas le digo, sucede que nosotros en Ciudad de México o en otros lugares vivimos en una especie de burbuja, donde todavía que en ciertas zonas de la Ciudad de México sí, todavía no viene a nosotros la parte de toda la escasez de agua, la escasez de alimentos y de ciertos productos, pero es algo que viene para acá y tenemos que actuar de la manera más ágil posible. Y me regreso un poco a lo que decía yo de los mails. Cosas tan sencillas o acciones que creemos que solo son de una persona, siempre abonan, aunque sea poco, a todo lo que estamos haciendo. Obviamente, si lo hacemos a escala de una empresa, es mucho más lo que podemos lograr. Y si nosotros tenemos poder de influencia en las decisiones de sostenibilidad de una empresa, estamos pudiendo hacer lo que podrían hacer muchas personas al mismo tiempo. Por eso es tan importante cómo está la gobernanza dentro de una empresa y cuáles son las prioridades que tiene una empresa para ir hacia la sostenibilidad. Empezando porque si una empresa no es sostenible, no va a ser competitiva. Y por supuesto que hay retos. Siempre hay retos en la digitalización. Puede ser desde que, obviamente, el digitalizar significa que necesitamos centros de datos y necesitamos dónde se almacena esa información. Almacenar esa información necesita mantenerse a cierta temperatura. Esto implica más gasto energético, también implica gasto de agua. Y digamos, todo el sector, tanto energético como el de la información y tecnología, también genera importantes emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí tendremos que generar también un balance, no es tapar un problema con otro problema. La ciberseguridad, y no me detendré tanto en esto, la parte de los residuos y la parte de la brecha tecnológica, que mientras puede cerrar brechas, también puede aumentarlas al mismo tiempo. Entonces, la digitalización de la sostenibilidad. Hay muchos beneficios de hacer toda mi estrategia mucho más digital. Uno, me evita errores que son propiamente humanos y tener completa trazabilidad de la información. Y la trazabilidad puede ser básica desde saber de dónde viene mi dato de electricidad, dónde viene mi dato de reciclaje, qué residuos desecho, dónde los desecho, cómo los desecho, porque esa es la manera en la que yo voy a saber cómo estoy abonando, digamos, a mis emisiones y contabilizar mis emisiones adecuadamente. Es importante, cualquiera que sea, que exista un sistema que te dé el respaldo suficiente para tener organizada tu información con completa trazabilidad y posibilidad de interconexión a los sistemas que ya tú tengas. Sea esto el Excel que tú tienes, un sistema que tenga ciertas lecturas de medidores, o un sistema donde tú le puedas ingresar información de forma manual, pero que tú sepas qué se hizo con el dato desde que llegó a la plataforma, se procesó, se convirtió en un KPI o qué sucedió y cuál fue el resultado de ese dato. Es decir, que yo ya puedo generar estos distintos tipos de análisis, gráficas, tablas que puedo yo poner con toda confianza en un reporte de sostenibilidad. Y que también puedo yo alinear toda mi información. Yo quiero reportar conforme este estándar porque es un estándar importante para el sector, por ejemplo, de manufactura eléctrica. Ok, ya lo puedo hacer porque tengo completa trazabilidad de la información, tengo confianza en los datos, tengo pruebas documentales de los datos y lo tengo todo en un solo lugar. Es decir, evito el error humano, evito utilizar otro tipo de recursos y lo puedo auditar interna o externamente de una manera mucho más sencilla. Y hoy en día hay una cantidad inmensa de herramientas digitales destinadas a la estrategia de sostenibilidad. Entonces, ¿difícil de encontrarlas? No es. Es bastante sencillo y que tienen mucha tecnología invertida por muchas empresas detrás para que podamos tener la contabilización
de emisiones, en este caso en específico, mucho más certera posible. Ahora, ¿qué se debe de hacer cuando no podemos automatizar las emisiones? Puede llegar a ser fácil automatizar emisiones de electricidad o de diésel o de gas natural. Pero ¿qué pasa cuando llego a una categoría 1, 2 de mi alcance 3, a mi cadena de valor? Ya me tendría yo que meter con qué producto hace, qué servicio da, cuánto emite, qué información tiene, de qué está hecho ese producto. Pues hasta allá vamos a tener que llegar. Y las empresas más grandes estamos llegando hasta nuestros proveedores, hasta llegar incluso a la realidad de América Latina, que es ir sobre todo hacia las pymes, que es un reto enorme. Imaginen hablar de agricultura, de ganadería, ya meternos con temas ya mucho más sensibles, que es mucho más difícil tener certeza de la información, pero hasta allá vamos a tener que llegar. Pero como la sostenibilidad, la gestión de datos es una jornada en la que vamos a ir avanzando poco a poco y vamos teniendo datos y estimaciones mucho más certeras con el objetivo de que como empresas tomemos las decisiones, más adecuadas para nuestro negocio. Y finalmente, el tener todos estos datos y toda esta información lo más automatizada posible, la idea es que podamos transparentarlo, porque recuerden, es como si yo voy y corro un maratón y hago, y al final solo me lo quedo yo. ¿Por qué es importante un reporte de sostenibilidad? Porque de inicio es mi manera de presumir qué es lo que estoy haciendo. Pero si voy a presumir lo que estoy haciendo, tengo que presumir lo que verdaderamente estoy haciendo. Entonces, para eso hay estándares para reportar de la manera más transparente nuestra información. Y esto al final va a impactar en, puede ser, mis empleados, voy a atraer mejor talento, voy a atraer inversionistas o mantener los que tengo, y digamos, puedo adquirir deuda más barata. Ustedes ya verán, por ejemplo, aquí ya hay banca mexicana y también banca internacional que trabaja en México, que están asociando muchos de los préstamos que dan hacia ciertos estándares de sostenibilidad o hacia el reporte de emisiones o todo esto. Esto quiere decir que entrar a nuevos mercados y también adquirir deuda más barata para los proyectos que yo tenga va a ser otro beneficio también de que yo me vaya hacia la sostenibilidad. Y un paso importante, no diría de los más sencillos porque todo es una jornada, pero si bien es un paso muy importante, es volver mi información digital, confiar en los datos y confiar en que esos datos me van a dar reportes analíticos e información que al final del día va a impactar en que mi empresa sea una empresa sostenible y exitosa, es decir, una empresa del futuro. Y bueno, por tiempo, esto es un poco lo que hacemos en Schneider, que monitoreamos desde nuestros objetivos de desarrollo sostenible hasta nuestras emisiones y todo de manera digital. Es muy tradicional, parte, digamos, de lo que nosotros hacemos, pero también trabajamos con muchos aliados y distintas empresas que también están buscando una forma de digitalizarse como este puente o este vínculo hacia la sostenibilidad. Pues muchas gracias.